Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras legisladores. En la 62ª legislatura del Senado de la República, los integrantes del grupo parlamentario del PRI, con profundo orgullo y respeto, conmemoramos el bicentenario de los sentimientos de la nación, publicados el 14 de septiembre de 1813. En este sentido, es necesario trasladarnos a la instalación del primer Congreso de Anáhuac, el 13 de septiembre de 1813, porque es ahí donde José María Morelos y Pavón declara capital de las Américas a Chilpancingo y posteriormente, el 14 de septiembre del mismo año, dio a conocer este célebre documento. Es un privilegio excepcional para cualquier mexicano ser vinculado a un hombre que realizó una doble ruptura histórica, la ruptura con el régimen colonial y la ruptura con el sistema ideológico y de clase, que hacía posible no solo su funcionamiento, sino lo que es más importante, la reproducción del poder arbitrario, que es la máxima injusticia para el pueblo. Como consecuencia, hoy como nunca, la nación acumula, desde aquellos años duros, ingentes y asombrosos, un patrimonio republicano colectivo que está por encima de las ambiciones económicas de clase y las naciones de grupo o individuos, que en este sentido la soberanía reside en el pueblo. En el marco de esta celebración, recordamos y homenajeamos lo que sin duda fue el primer texto que de manera expresa limitaba los abusos y arbitrariedades que histórica y nocivamente hablan y habían ejercido los españoles en perjuicio de los criollos y, por supuesto, de los mexicanos. Sin duda, esta soberanía es el lugar idóneo para honrar este ideal político de nación, que por su valor intrínseco consolidó y fortaleció una verdadera identidad entre las y los mexicanos, que lucharon y ofrendaron su vida para hacer posible la independencia de México. Hablar de los sentimientos de la nación es hablar del gran generalísimo José María Morelos y Pavón, un michoacano ejemplar que fue capaz de sintetizar de manera brillante la ideología del movimiento de independencia. Nadie como él para expresar el deseo de libertad, pero sobre todo la necesidad de terminar con las lacerantes e infundadas injusticias. La magnitud y trascendencia de este texto se aprecia primordialmente en dos consideraciones básicas. La primera es que en tan solo 23 puntos se plasman las premisas esenciales para concebir un Estado de Derecho, y la segunda, que fue la base de proclamación de la independencia de la América septentrional. Asimismo, estableció las bases para que en 1814 se promulgara la Constitución de Apatzingán, considerada la primer constitución de México independiente y precursora del constitucionalismo de nuestro país. Sin embargo, para dimensionar de manera más exacta lo importante que es dentro del derecho mexicano y en general para la historia de nuestro país, es propicio señalar las premisas de mayor relevancia sin el menosprecio de la importancia de las demás que plantean: la independencia nacional, la soberanía popular, la división de poderes, el nacionalismo, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el principio de democracia, la abolición de la esclavitud, el reconocimiento al derecho de la propiedad, la prohibición de la tortura y la racionalidad de los impuestos. Sin duda, podemos dar cuenta que fue un documento visionario adelantado a su época, basado en el pensamiento liberal y garantista propios de la Ilustración francesa, que por primera vez estableció la necesidad de contar con pesos y contrapesos, división de poderes e igualdad, principios indispensables para la formación de una democracia moderna. Compañeras y compañeros legisladores, para los integrantes del grupo parlamentario del PRI
es un honor recordar y celebrar el día en que se dieron a conocer los sentimientos de la nación del general José María Morelos y Pavón. Documento considerado como uno de los textos más importantes de la historia del constitucionalismo de México. Hoy, gracias al esfuerzo, determinación, valor y alto patriotismo de todas las mexicanas y mexicanos que dieron su vida para que nuestro país consiguiera su independencia, nuestra legislación contempla sus planteamientos modulares. Además de que fue el punto de partida para que México se erigiera como uno de los países pioneros en el reconocimiento de los derechos sociales. Desde esta soberanía nacional rendimos un merecido homenaje al denominado siervo de la nación, un michoacano que además de sus aportaciones en el campo de batalla, contribuyó para la formación de la estructura del Estado mexicano. En el marco de la celebración, es oportuno reafirmar nuestro compromiso como garantes de los derechos de los mexicanos. Desde esta tribuna hago un respetuoso llamado a basar nuestro actuar y nuestro trabajo a la altura de los grandes retos que enfrenta nuestro país y que ese ideal político de una nación más justa y equitativa se materialice en favor del bienestar de todas y cada uno de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora.